Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a un programa más de Hablemos de Vida en su canal de Laico a Laico. Pues el día de hoy vamos a continuar con la temática de adultos mayores, y para eso pues quiero dar las gracias al maestro Jesús Daniel Camargo, que el día de hoy nos está visitando de Cortázar y desde Monterrey también, ¿verdad? Monterrey, Irapuato y Cortázar, Celaya, ¿verdad? Muy internacional. Bueno, gracias por aceptar la invitación para que podamos realizar este programa en continuación de la temática que venimos viendo. Entonces nos vamos a persignar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, acompáñanos en esta transmisión, que sean tus palabras, tus ideas, tus enseñanzas las que prevalezcan para bien de nuestra diócesis de Celaya y más allá. Bueno, vamos a empezar como siempre con la oración por la vida de nuestro Papa San Juan Pablo II. Oración por la vida. María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir juntos con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, te quisiera solicitar que por favor te presentes para que te conozcan las personas que nos están viendo. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí. Yo soy Jesús Daniel Camargo Morales, soy originario de Monterrey, hice la primaria en Irapuato y después mucho tiempo
estuve en Monterrey estudiando la carrera, maestría, y terminé siendo profesor, incluso aquí en Celaya, en la Universidad Lasallista Benavente. Muy bien. Y dentro de lo que es las pastorales, ¿qué trabajo has realizado? Muy bien, yo he estado en varios grupos juveniles del movimiento católico, he estado estoy en el apostolado de la misericordia, en la parroquia de San José, y a veces les ayudo en la parroquia de Guadalupe de Cortázar, Muy bien. y estoy en el apostolado de la adoración nocturna. También en San José. También en San José Cortázar. En Cortázar. Sí, ahí nos conocimos en la parroquia de San José. Yo soy originario de Cortázar y empezamos a trabajar la campaña de 40 días por la vida, en la cual tú pues eras un voluntario importante para estar cubriendo varias horas, varios horarios y pues invitando a la gente, y pues agradezco, ¿verdad?, que desde ese entonces, yo creo que ya deben de ser por lo menos unos 7 años Sí, sí. que estuvimos ahí juntos Y siguen implementando la campaña, y gracias a Dios sigue. Sí, yo te felicito porque me contaste cómo en Estados Unidos, afuera de las clínicas, y tengo muchas vivencias con los que participan, muy dinámicos y con entusiasmo, duran 40 días Sí, y no han fallado en los 7 gracias a años. Dios. Ese es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos llama y decimos sí. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es cómo interactuar las generaciones distintas, los hijos, los papás, los abuelos, inclusive a veces los bisabuelos, ¿verdad? Tatarabuelos, quizá más escasos, pero esa es una secuencia generacional que hay veces que se nos olvida que hay necesidades para cada uno de ellos. El día de hoy pues vamos a tratar de esas necesidades de los adultos mayores. Ya caemos en esa categoría, creo. Sí, Bueno, sí. tú más joven No, que yo yo. tengo pero- 66, ya tengo mi credencial del INAPAM. INAPAM, yo también, ya. Ya nos Ya, hacen ya descuento. tenemos descuentos por Sí. ahí. Tiene sus Bueno, ventajas. sí, tiene sus persona mayor. ventajas. Entonces, ¿qué vamos a buscar hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a conocer algunas instituciones que brindan ayuda tanto en Celaya como en Guanajuato o a nivel nacional para los adultos mayores, qué es la interacción generacional, si es posible. Vamos a hablar un poquito de lo que es la generación de 65 y más, que en México pues sigue siendo muy fuerte esa población. La pirámide poblacional a veces siento que se está invirtiendo en algunas partes del país sobre todo, ¿verdad? Y vamos a hablar de qué podemos hacer como personas mayores, siguiendo el ejemplo de pues en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura mexica, la importancia que se le daba al adulto mayor. Hablábamos hace rato de esa danza tradicional, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un proyecto muy importante en el cual el Maestro Jesús ha estado trabajando de manera abundante, y felicitarlo también por ese trabajo. Así que pues quisiéramos empezar con que nos platiques de esa experiencia intergeneracional de trabajo en el bien de las personas mayores y los jóvenes a través de la música. Muy bien. Ahí son los aspectos. Vamos a ver primero el aspecto social y después en otro momento el espiritual. Muy bien. En el momento en que vimos la necesidad de rescatar las tradiciones musicales de Guanajuato, se formó un movimiento en el Instituto Estatal de la Cultura en Salamanca a través de apoyos del gobierno para rescatar y formar instructores y directores
de bandas de viento de 46 municipios y teníamos que formar 92 bandas. Entonces las personas que sabían música tradicional básicamente eran personas mayores que no sabían leer partitura. Ahorita estuvimos en el auditorio de Tres Guerras observando cómo uno de esos paladines, el director Bernabé Meléndez, que es el director de la banda municipal de Celaya y está formando niños en esa interaccionalidad. Ajá. ¿Qué te pareció? ¿Tú que estuviste? Me pareció un ejemplo de oro de cómo es que una persona mayor puede tener ese imán para la siguiente generación, que eran los que apoyaban a la instrucción que estaba dando el maestro, y los jóvenes cómo se han estado incorporando. Yo creo que iban como de unos 25, quizá 20 años más seguro, hasta unos 15 años, 14 años, y creo que ahí hay un gran ejemplo de cómo se pueden formar trabajo intergeneracional. Cuando regresemos de esta primera pausa, vamos a hablar con mucho más detalle de esta experiencia en la cual tú has sido una columna vertebral de ese programa, porque tú has, a través de el conocimiento propedéutico y de maestro, lograr hacer que esa brecha generacional se aplane. Vamos a regresar y platicar de eso. De laico a laico, compartiendo la fe católica. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Bien, pues estamos de regreso nuevamente. En este segundo bloque vamos a platicar con mucho más detalle de esa experiencia que el día de hoy me tocó ser testigo en el Auditorio Tres Guerras, la preparación intergeneracional. Adelante, por favor. Muy bien. El maestro Bernabé es un bandero de Hueso Colorado y a mucho orgullo es de Roque, aquí cerca de Celaya. Ajá. Pero él ha tocado para el Festival del Cervantino Internacional, ha tocado para el Papa, ha tocado para presidentes y aquí todos los eventos de importancia y de relevancia. Y yo desde que lo conocí, me tocó darles un curso de comunicación oral ahí en ese programa de formación de instructores y veía en él un don especial, que a pesar de que era de los mayores, era un líder nato. ¿Qué quiere decir un líder nato? Que atrapó el querer darle sentido y significado a la existencia de los músicos aquí en el estado de Guanajuato. Pero nos topamos que muchos no tenían ni primaria ni secundaria, no sabían leer partitura. ¿Qué te pareció cuando el maestro hizo que los alumnos siguieran al pie de la letra lo que decía? Ajá. Y no tanto el oído, sí, sino que aprendieran? En una pizarra él les iba explicando las notas, los cambios de notas que deberían de hacer, cuántos tiempos, etcétera.
una teoría musical, les dio una cátedra de teoría musical. Pero te diste cuenta que había clarinetes, saxores, Sí. trompetas, Sí. y que empezó segmento por segmento, y en cada segmento Ajá. estaba un monitor. Así ¿Quién es. era monitor? El que iba diciéndole al alumno, ahí te equivocaste, ahí Ajá. estás bien, pon atención Sí. al instructor. Entonces el trabajo en equipo Ujú. ayuda a manejar conflictos, ayuda Sí. a valorar a cada pieza. Si una orquesta no tocan todos al unísono, Ajá. pues se desafinan. Sí. Y yo creo que en una familia, un padre de familia, un hijo, un Ujú. abuelo, todos son como esas piezas Sí. en una orquesta. Sí, o lo en que una yo banda. vi, por ejemplo, es primer nivel, el maestro dando su cátedra. Segundo nivel, seguramente los del segundo nivel, que eran los monitores, Ujú. conocen perfectamente toda esa teoría musical. Entonces le estaban ayudando a los jóvenes a interpretar lo que el maestro estaba diciendo, pero no teóricamente, sino ya con el instrumento. Cuando tocaban primero los clarinetes, luego las trompetas, etcétera, hasta llegar a Tambores. los graves más altos, de después- tal manera que al final se oyó una sinfonía y primera clase, Segunda cual- clase. primera clase con más alumnos, Sí, es cierto. ¿verdad? Y No, bueno, eso yo es lo que entendí. pues Segunda deja de decir- clase en total, pero Sí. primera clase en la cual ya es más nutrido el grupo. Sí. Entonces yo creo que ahí, como tú me explicabas, los monitores hacen un papel muy, muy importante porque están en un lado, en otro, dándole acompañamiento. Y eso es lo que deben hacer en una familia. Por Correcto. ejemplo, los hermanos mayores tienen que ver que los hermanos menores pues sean obedientes, que sigan al papá, porque ahora yo veo que hay muchos conflictos en las familias, no hay respeto a las personas mayores y menos a los ancianos. Y Ujú. cuando ellos tienen mucho conocimiento, entonces hay que buscar la armonía, el entendimiento, para que se oiga bien y para que haya paz y Ujú. que haya entendimiento entre todas las partes. Sí, en uno de los programas anteriores hablamos de con qué cuente el adulto mayor para que se sienta acompañado, amado, escuchado, no desatendido, digamos, en una palabra. Y hay algunas instituciones, hay algunos programas de gobierno, pero el número uno es lo que acabas de comentar, la familia, Claro, porque la familia la célula básica es de la célula básica, sociedad. que por cierto está muy atacada Sí. en la actualidad, ¿verdad? Y ese ataque busca romper esa herencia cultural, espiritual, para ir de una generación a otra. Entonces, por eso es importante que hablemos claro que hay que rescatar esos valores familiares, porque es la manera como vamos a rescatar la dignidad del adulto Respeto. mayor, la dignidad de las parejas que están creando a sus bebés, a sus adolescentes, y la dignidad de los niños. No podemos pisotear ninguna de estas tres etapas de la dignidad. Y hablando de una cuarta etapa, en la gestación, ¿verdad? Así es, que nosotros ya lo vivimos. Ya lo ¿Cuántas vivimos. madres solteras ahora se arrepienten porque abortaron a sus hijos? Así es. Entonces es parte de lo que tenemos como trabajo fuerte, ser directores de orquesta familiar. Ándale, Sí, me gusta. ¿te gusta? Directores de orquesta familiar. La vamos a poner ahí como una patente. No, no es cierto, ¿verdad? No se puede patentar. Un eslogan. Directores espirituales, directores familiares. Es que ponte a pensar, si todos viviéramos unidos de las manos, cantando, ¿quién agarra los fusiles? ¿Sí me entiendes? Sí. Todos estaríamos en armonía, Ocupados, en paz. ocupados. Yo cuando fui a Comonfort con este maestro la primera vez, una niña dio un discurso y dice,
yo no quiero ser como los compañeros de clase que les interesa más las armas, las drogas, el alcohol. Yo quiero un clarinete o una trompeta para tocar y cantarle las mañanitas a mi mamá o a mi papá. ¿Por qué no cambiar el fusil por un instrumento musical, como lo viste ahora? Así es. Es un ejemplo del que queríamos hablar. Hay otros ejemplos que vemos, por ejemplo, voluntarios en las casas de la cultura, voluntarios en las escuelas, algunos maestros que les dan clases de regularización a los niños. Todo esto cuenta, todo esto va para tener una mejor educación, una mejor preparación para la vida. Cuando hay alumnos que tienen que repetir el año, que tienen reprobada alguna materia, en algo fallamos como sociedad, en algo fallamos como familia, o fuimos muy tolerantes o fuimos demasiado estrictos, que hasta se fue hacia el temor, ¿verdad? Sí, las dos cosas enferman. Y desafinaron la orquesta. Por eso los monitores, por eso es importante que la mamá vea a su mamá o a la suegra o a la nuera, de tal manera que donde falle, entrar inmediatamente, resolver el problema para que vuelva a armonizar. Sí, algo que tú comentaste cuando estábamos en la parte de introducción, también cuando veníamos hacia acá, es de que había una dificultad importante que había que salvar, y es que había diferentes grados de preparación. Algunos no sabían ni leer, pero los que sabían leer partituras no sabían cómo organizar el grupo, formar más de una banda, y formaron muchísimo más. Sí, fueron 92 bandas en 46 municipios. 46 municipios, todo el estado prácticamente. Sí, sí, fue por encima de los intereses políticos o los colores estaba la música. Y teníamos problemas en las casas de la cultura para convencerlos de que no era para festejar el bicentenario y el centenario un interés político, sino era darle una oportunidad a la niñez a aprender a convivir, porque había encuentros con niños de todo el estado, enseñados por profesores como Bernabé. Por eso es de que digo que eres una columna vertebral de ese programa, porque tú ayudaste a los maestros a enseñarles cómo lidiar con esa problemática, como si fuese, en tus palabras, una empresa en la cual hay diferentes niveles, hay diferentes estrategias que nos llevaban a que se pudiera lograr ese lograr 90 bandas. Yo ya quisiera juntar 90 voluntarios para 40 días por la vida. Bueno, ese no fue esfuerzo mío, yo era como un engrane de toda la maquinaria, era muchos directores, Juan Manuel Arpero, que era un trompetista muy famoso, que fue juez en muchos lados, el maestro Felipe Carvajal, que es director de orquesta, Aníbal Robles, que era un flautista que aprendió en Francia, y entre todos armamos un programa de desarrollo de habilidades para instructores y directores de bandas de música de viento, que tenían un background muy diferente. Algunos tenían maestrías, otros tenían eran profesionales en música, pero en otros municipios no sabían leer ni escribir. Entonces había que, y eran muy regionalistas, o sea, los de Jorochos por un lado, los de Santo Tomás, de Guacinteo en otro lado, los de Cortázar, Villagrán, y entonces rompimos con ese paradigma y los hicimos interactuar y que en pequeños bloques empezaran a crear música, pero respetando las tradiciones y la cultura de Guanajuato. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra interacción generacional muy importante, que es la parte espiritual, que es la parte de
auto reconocerse como dignos, ¿verdad? Vamos a hablar en el tercer bloque de esa parte. Muchas gracias y bueno, invitar a todos los que están viendo el programa a que manden sus comentarios y también pues darle like, ¿verdad? Hay que ayudar a que este programa tenga más difusión. Por favor, compártanlo y regresamos en un momento. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Bien, pues estamos de regreso y esto se pone bueno porque si rescatar la música folclórica de Guanajuato fue un logro, si rescatar a esos jóvenes en lugar de que anden con armas, estar con clarinetes, fue muy importante, todavía es más importante rescatar la dignidad humana. Entonces, tú estás trabajando actualmente en dos ministerios, además de 40 días que seguro sigues trabajando como voluntario. Si nos puedes platicar de cuáles son esos dos ministerios, por favor. El primero es el de el Señor de la Misericordia, es un apostolado, que a las 3 de la tarde leemos la coronilla. No sé si conoces la historia de Sor Faustina. Yo se la recomiendo porque vale la pena analizarla. Y a mí me cambió la vida porque a mí me iban a operar un pie, decían que tenía un cáncer y que tenía gangrena y ya me daba por una pierna perdida. Ahora cada paso que doy, se lo agradezco a una señora de la edad mayor, a una mayor, que me dice, mire, el mejor médico, porque yo había gastado, no tienes idea, para atenderme, me dice, acérquese con el mejor médico, el Señor de la Misericordia a las 3, va a ver, háblele como si fuera el médico, y sin darse cuenta, él le va a dar la respuesta. Yo era profesor y con ese problema, imagínate, venir de Cortázar a Celaya, pues era un problema. Pues esa noche me fui a Monterrey, porque mi madre no podía venir, ya era grande, mayor de edad, y un médico me dice, no, pues sí está muy grave, pero si sigues todas estas instrucciones, a lo mejor lo rescatamos. En 3 meses, y me hablaba gente de Cortázar, viejitas y personas mayores, estamos orando por usted, estamos pidiendo para que regrese. Mira, si yo regreso, nada más voy a regresar un año, y les voy a hacer, vamos a retiros, hago lo que quiera, si me salgo. Ya tengo 7 años desde que Gloria me pasó, Dios. Para que veas. Gracias que a Dios, sí. Procuro ir a Guadalupe o a San José a rezar a las 3. Y lo que a mí me pasó no es nada a comparación de otras personas que han dado sus testimonios. Hay gente, por ejemplo, que han rescatado a sus hijos de secuestro o que se han curado de cáncer. Y yo no lo podía creer, pero hasta que lo vi presencialmente y yo lo viví en carne propia, pues ese apostolado yo lo quiero mucho, el de la Señor de la Misericordia. Y el segundo caso es el de la adoración nocturna. En esa es toda la noche rezar por la gente. Regresando un poquito al Señor de la Misericordia. Sí, dime. ¿Cuánta gente de mayor, vamos a hablar de 60 años o más, tiene necesidad de acercarse a un apostolado como este para
que se sientan acompañadas, se sientan escuchadas, vean de primera mano el poder y la misericordia de Dios. ¿Habrá uno o dos? ¿Habrá muchos? No, te voy a decir, en Monterrey yo fui a buscar y no encontré ninguna iglesia que rezara a las 3 de la tarde el Señor. Y me dio tanta tristeza porque aquí en Guanajuato vine a Celaya y por donde está la bola del agua, y Sí. ahí, a las 3 de la tarde se juntan como 25 con un fervor y duran 1 hora y pico. Y en Cortázar duramos 20, 25 minutos, pero ese amor y esa pasión y los testimonios que dan, porque hay un momento que dicen, quiero agradecerle al Señor de la Misericordia porque me operaron de los ojos y los médicos decían que no iba a ver y ahora estoy aquí leyendo. Entonces hay mucha intención, pero la gente a veces va, no le entiende y se va. Y yo creo que ahí las personas mayores deben detenerse y decir, mira, aquí estamos orando por los que no conocemos, los que están afuera en los hospitales, o no necesariamente tienen que ser familiares o amigos. Tú puedes, aquí vamos a orar por la paz del mundo, vamos a orar porque las niñas sean más cuidadosas, porque no haya tanta violencia. Y entonces cuando uno se identifica, pues viene el día de la festividad o un retiro, nos piden el apoyo. Pues yo he visto viejitas que hacen tortas de jamón desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no se mueven de su lugar cortando lechuga, poniendo tortas, porque saben que están intercediendo por las gentes que están viviendo el retiro. Sí captas sí, cómo y no. lo hacen voluntario. Dice, a veces quedan unas tortas, bueno, pues llévesela a doña Margarita o doña Lupita, y ahí se los comparte a sus familiares y amigos. Y seguramente los hijos de estas personas mayores y los nietos también tienen ese beneficio de la oración, porque un sacerdote comentaba que ¿qué sería de México? Yo ahora lo digo, ¿qué sería de Celaya sin toda esa oración? ¿Qué sería de los hijos, de los nietos, de los sobrinos sin toda esa oración? Las cosas serían peor. México tiene muchos problemas de delincuencia, muchos problemas de que no hay programas económicos que ayuden a que salgamos de, por ejemplo, que genere más empleos. ¿Sí? Sería peor si no hubiese toda esa intercesión de la Divina Misericordia y de muchos grupos más. Voy a platicar un caso ejemplo. que me tocó. Sí. Un día llegó llorando una señora al apostolado y decía, me acaban de secuestrar a mi esposo y a mi hijo. Y se esperó hasta que terminamos para que oráramos por ellos, para que lo rescataran. Ya había hecho búsqueda por todos lados y no. Pues una señora de la Misericordia dice, yo tengo un ministerial que es sobrino mío, déjeme hablarle a ver qué podemos hacer. Pues se detectaron que la llamada venía de aquí de Celaya, a Cortázar, pero quien obligó a la señora era de allá de Tamaulipas, de una cárcel, y entonces él habló con la policía de allá y hicieron un retén y descubrieron y rescataron a eso. Y el lunes siguiente fue y nos agradeció las oraciones. Ahorita tenemos un caso de uno secuestrado, desaparecido. Desde la Navidad no sabemos nada de él, pero siguen orando todos los días. Porque tienen fe. Así rescataron a un hijo de un carnicero allá en Celaya después de 6 meses y muchos oraban para que volviera. Pero también he tenido alumnos, incluso del Benavente, que lo secuestraron y lo quemaron en Juventino Rosas. Y el papá murió, uno de su amigo, y nunca se enteraron. El papá les daba todo, dice, nada más que me den un huesito de mi hijo.
y no, pero la gente dice, bueno, ahora están los dos en el cielo y hay que orar por ellos, pero no perder nunca los planes de Dios. Sí, bueno, ahora sí platicamos entonces de tu otro apostolado. Al de la divina, no, perdón, el adoración de nocturna. Adoración nocturna. Sí. Para mí es uno de los más impactantes. Vamos a cumplir 100 años el próximo año y están haciendo todo lo posible porque la gente participe. Ahorita están personas mayores ayudando a las cinecitas y a los tarcicios. Ajá. Fíjate nada más, no teníamos niños como en Villagrán o en otros lados para que se adaptaran a esta mística que es muy significativa. El adorar, la adoración nocturna, nos quedamos toda la noche en turnos y hacemos vela, y yo he sido testigo de transformaciones de personas que estaban perdidos y gracias a Dios dice, es que yo soy pecador, ¿cómo voy a estar aquí? Pues es que la iglesia es de pecadores, tú dime uno que no lo sea, y cuando nos acercamos y decimos, tú eres mi hermano y vamos a orar por ti, vamos a ayudarte en lo que es posible. A mí se me perdió un distintivo y yo no sé, es muy importante por la sangre de Cristo, y a mí me pesó mucho. 2 meses en la búsqueda y de repente un hermano de la Divina Misericordia, oiga, este es su distintivo, pues me apareció, bueno. Digo, era algo físico, no era humano, pero como yo hubiera preferido rescatar a mi alumno, porque pusimos letreros en todo, y hicimos labor por las redes. Y ahí también yo recuerdo estuve yendo algunos meses a adoración nocturna. Pues hay un manual, hay una metodología, un ritual, muy pero los que más conocían el ritual y que dirigían, personas mayores. Ándale, ¿verdad? Así lo tenemos, y ahora han llegado algunos jóvenes, pero ¿sabes qué me da tristeza? Que los padrinos, los que los invitaron, no, pues ya les dejé al joven, ahí ya cumplía. No pues no se vale, no. Pues, porque los jóvenes dicen, no, pues si es mi padrino, dame el ejemplo, muéstrame. Y ya le llamamos la atención a algunos que se les hace fácil, nomás ahí entra por mí como si fuera algo intercambiable, pues no se vale, ¿verdad? Sí, entonces hemos visto ejemplos que tienen que ver con lo mundano, pero también que tienen que ver con la salvación, con la dignidad humana. Entonces, no podemos decir que uno es más que está de más. Los dos se necesitan porque son complementarios. La música eleva el bienestar, eleva la autoestima. Y después, pero nada más si nos quedamos con la música, ¿qué pasa? Que no hay algo fuerte que lo sostenga, no hay un cimiento. En cuanto vuelva a haber otro problema, se va a derrumbar, pero sí se complementan ambos. Y dada esa gran necesidad, hablábamos de 13 millones de personas que ya somos en México, esto del 2023, 2024, y creciendo cada vez más. Entonces las necesidades son muchas y pues ahí viene la invitación a las personas mayores para que seamos ese lubricante intergeneracional, para que invitemos a nuestros hijos, sobrinos, etcétera, para que a su vez ellos atraigan de manera adecuada, de manera fuerte pero amorosa a sus hijos, a que no se pierda esa secuencia entre las generaciones. Yo te voy a decir, si aprendemos a vivir balanceadamente, tú tienes ámbitos intelectuales, espirituales, económicos, sociales,
familiares. Entonces lo que hay que buscar Ujú. es que todo lleve armonía, equilibrio, Sí. así como la orquesta. Si tú ves que alguien está fallando, por ejemplo, en aspectos económicos, pues ir a darle la mano, es una labor de misericordia, darle de comer Al que no lo tiene. darle Vamos de a beber. platicar de eso Ándale. cuando regresemos de esta pequeña pausa Muy bien. y ¿qué podemos hacer aterrizando ideas. Gracias y regresamos en un momento. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Bien, pues hemos hablado ya de la Divina Misericordia y adoración nocturna. Vamos a hablar un poquito de los beneficios que se tienen por estar involucrando pues a estas generaciones consecutivas. Y para eso pues creo que es muy obvio esas ventajas, pero yo no estoy seguro que a nivel institucional y gubernamental quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque hay veces que se ve que la educación se va devaluando como la moneda. También la educación ha sufrido devaluaciones. Sí, sí. Y entonces no están tan firmes los programas institucionales para reforzar la familia y reforzar la parte intergeneracional. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mira, primero te voy a dar algunos de los beneficios ¿Sí? que las autoridades y los empresarios pueden ayudar. Uh-huh. Pero a lo mejor es que desconocen los beneficios. Te voy a mencionar algunos. Sí. Por ejemplo, mejora la autoestima y los estilos de vida. Aumenta la confianza en uno mismo. Sí. Conoces más de la cultura y las tradiciones. Sí. Aumentas el sentimiento de valía personal. Sí. Disminuye la soledad y el aislamiento. Mejora la salud física y mental de la población. Oportunidades para aprender y desarrollar habilidades sociales y físicas. Y si te das cuenta, cuando hay un intercambio continuado de recursos y aprendizajes, por ejemplo, lo que viste hoy en el auditorio, ¿qué diéramos porque hubiera personal de apoyo que se encargara de acomodar las sillas, las mesas, de poner la iluminación, de atender las necesidades del espacio físico? Y no lo hacen porque piensan que esto va a ser quizás una especie de llamarada de petate. ¿Pero tú crees que va a ser una llamarada de petate? No, se ve que tiene bases firmes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fuiste testigo. Pero el problema es que si las autoridades no se acercan, pues no van a ser testigos de esto. Entonces se requiere planear, evaluar, colaborar, desarrollar relaciones intergeneracionales, pero sobre todo invitar a las autoridades a que, como yo lo hice contigo, para que fueras testigo. Yo te aseguro que ahora tienes a lo mejor una óptica diferente con la que tú esperabas. Sí, totalmente. ¿Qué esperabas tú y qué fue lo que sucedió? Bueno, yo lo que me esperaba
era, porque me lo habías Sí. platicado un poco, pues que era una clase de música, Sí. pero el detalle de cómo se llevaba a cabo esa invitación a trabajar en equipo, no me lo esperaba que fuera así. Y también creo que mi inquietud que me despertó es cómo hacer para que más personas mayores estén de voluntarios para que lo que saben, lo que dominan, lo que pueden aportar para las siguientes generaciones salga a la luz pública, salga a la luz. Yo creo que un secreto de este proyecto ahorita que vimos Ujú, tiene que ver con el liderazgo, ujú. la entrega de una persona que es el director, Sí. que está dándoles la clase. Y yo como jubilado o el grupo que nos juntamos si acaso a tomar un café, no estamos dispuestos a dar nada Ahí está de el lo que problema. ya la vida nos ha entregado. Ujú. Entonces se requiere voluntad, encontrar a un maestro que nos guíe como tú los guiaste Sí, sí. en ese proyecto para que se pueda cristalizar algo. Tú ponlo en el béisbol y el fútbol, que aquí es pasión. Sí. Yo te aseguro que hay personas mayores que son excelentes jugadores de fútbol. Y nada más es acercarse a ellos y darle las condiciones. Mire, profesor, ahí tenemos un campo deportivo, les vamos a facilitar los balones, las redes, les vamos a ayudar con material. Puede ser empresarial, puede ser la universidad, puede ser el gobierno. La unión hace la fuerza. ¿Qué fue lo que viste ahorita? Que los trompetistas tenían que ponerse de acuerdo con los clarinetistas, con los tubistas, para poder armar algo, porque si lo hacen solo, pues se oye, ve muy aislado, pero si lo empiezas, por ejemplo, ¿qué está haciendo el maestro Bernabé? Está promoviendo un evento el 11 de septiembre en el Teatro Tres Guerras, donde va a tratar de unir a las tres bandas. Si estos muchachos que viste hoy la libran, imagínate la satisfacción si invitan a sus papás, a sus abuelos y a sus amigos que también tocan. ¿Qué va a pasar? Pues se van a animar y van a decir, oye, yo también quiero pertenecer. Es un círculo virtuoso. Ándale, no vicioso, ¿verdad? virtuoso. No vicioso, virtuoso. Y al principio hablábamos de que las personas mayores no están solas. Las personas mayores tienen también manera de cómo acercarse a instituciones que nos llevan a una mejor manera, un mejor camino de cómo llevar a cabo este tipo de actividades, para que no nada más, o sea, ya la vida nos dio mucho. Hay que regresarse. Con llegar a los 60 años, 65 años ya, Dios nos dio un regalo de vida, dones, conocimientos, errores también, ¿verdad? Sí. Pero de eso no vamos a hablar hoy. No. De eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo bueno que hemos hecho en la vida. Aquí tenemos algunos comentarios de Pili Muñoz. Dice, saludos y bendiciones. Jesús Alfaro, bendiciones hermanos. Siempre tocan temas muy interesantes en el programa. Saludos. Gracias a Pili y a Jesús por sus comentarios. Y seguirlos invitando para que nos manden sus comentarios, sus propuestas, ¿verdad? De cómo es de que las personas mayores podemos involucrarnos. Vamos a hablar ahora de algunas instituciones que hay en Guanajuato, ya más específicamente en Celaya, en los cuales van a ayudar a las personas. Y lo vamos a hablar desde dos puntos de vista. Uno, de la atención a las personas mayores que no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ellos. Ya hablamos del asilo de aquí de Celaya, pero yo me quedé con la espinita de cuántos hay, dónde se puede encontrar información, etcétera. Entonces,
Para eso vamos a poner por ahí un cuadro que nos resume de manera muy general saber que el asilo de ancianos no está solito, ¿verdad? Primero hablamos de la casa del día del DIF Celaya, en el cual básicamente ofrece cuidados básicos, autonomía, actividades recreativas. No es para quedarse, es para hacer actividades de día, lo cual es muy bueno porque ahí viene toda esa enseñanza de la música, del baile, de la poesía, etcétera, actividades culturales, la pintura. Entonces, qué bueno que existe eso, y ahí puede haber empezar intercambio entre primero personas mayores, sus instructores, pero luego invitar a más personas. Luego tenemos a Asilo de Ancianos de Celaya. También yo encontré la referencia de Canitas, ¿verdad? Que está apoyando ahí al asilo de ancianos. Ahí sí hay cuestiones de vivienda, alimentaciones, pero también actividades recreativas. Y hacen falta muchos voluntarios, déjenme decirles, para poder cuidar a los ancianos que están ahí internos. Y hacen falta dos tipos de actividades ahí. Número uno, voluntarios que puedan ayudar con las actividades que ellos van programando. Y número dos, familiares. El que llevemos a una persona a un asilo no significa que ya nos deshicimos de esta persona. No significa que por fin me libré de todo el trabajo, no. Se trata de que es una combinación de acciones y actividades. Luego está la Casa Arboledas, en el cual es una residencia lo que ofrecen, servicios integrales, autonomía, atención médica. No es del gobierno, entiendo que es una organización no lucrativa, no gubernamental. La Casa del Ángel, que también es un asilo. Yo quise visitarlos para conocer un poco más a detalle y me quedo de tarea con la Casa del Ángel. Miren que les estamos haciendo, darlos a conocer, ¿no? No es una promoción, es darlos a conocer, porque el número de cupo de personas en cada uno de estos lugares es limitado. Entonces, si no hay un lugar en un lado, pues hay lugares para sus familiares en otro lado. Y residencia, la Casa de Reposo, el cual pues también ayuda en los cuidados básicos de las personas. Muchas veces los hijos de estas personas tienen que ir a trabajar y no pueden dejarlos solos. Entonces son ayudas muy muy importantes. ¿Nos quieres comentar al respecto? Sí, mira, la vida de los adultos mayores es un tesoro valioso que debemos proteger y cuidar. Trabajemos juntos para asegurarnos de que los adultos mayores reciban la atención y el respeto que merecen, así como estas instituciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar la vida de estos adultos mayores? Una de las cosas más importantes es buscar recursos, personas que apoyen y capaciten a cuidadores y profesionales, porque tratar a un adulto mayor no es lo mismo que tratar a un niño o un joven. Uh-huh. El mismo director me decía, yo he querido formar bandas de adultos mayores, pero tienen problemas de diálisis o no hay quien los lleve, o sea, no hay voluntarios como tú lo estás mencionando. Entonces, podemos promover la adoración nocturna o el apostolado del Señor de la Misericordia o otros movimientos católicos como fuente de fortaleza y consuelo para esos adultos mayores, y darles esperanza y orar por ellos para que consigan en dónde encontrar las personas o instituciones que los atiendan y les den un espacio para desarrollar su potencial. Fíjate, aquí en este grupo tenemos un lema que dice, hay que hacer las cosas bien a la primera y cada vez mejor. Uh-huh. Si tú haces que cada persona, como decías, en lugar de meternos en problemas, vamos a ver en qué sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Uh-huh.
Es como la ranita que quería subir a la montaña y todos le decían, no vas a poder, ya estás muy viejita, no, ya no puedes saltar, mira nosotros que somos otros animales más fuertes que tú. Y fue la que puso la bandera arriba. ¿Sabes por qué la puso? Porque era una ranita sorda, no le hizo caso a nada ni a nadie, hasta porque ella estaba convencida de que sí se puede, querer es poder y hacer, no nada más yo quiero y yo puedo. Hay que hacerlo, pero es labor de equipo. Es como aquí, si el trompetista quisiera tocar solo, por ejemplo, el vals sobre las olas, pues se oiría bien quizás, pero ¿qué tal si lo acompañas con gente que le va a dar sentido y significado a esa melodía, que ha trascendido fronteras y ha llegado a lugares insospechados? Y también trascendido generaciones. Claro, eso ¿verdad? fue hace más de un siglo. Sí. Juventino Rosa, hasta le cambiaron el nombre de la ciudad, a Juventino Santa Rosa. Cruz. Sí, y yo creo que hay algo importante. Yo tengo ese problema de la rana. Sí. Sí, tengo sordera selectiva. Ándale. Para no escuchar lo que no me conviene. Como la ranita, Sí. no, hay cosas negativas a las cuales hay que decirles no. Bueno, vamos a platicar antes de que se nos acabe totalmente el tiempo, de que las necesidades del adulto mayor ahí están, sea que los cuide o que no los cuide la familia, sea que los cuide o no los cuide a las instituciones, pero hay leyes que también nos protegen a los adultos mayores. Entonces hay leyes y políticas de protección de los adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una desatención, un abandono? Pues normalmente algún vecino se da cuenta y le habla al DIF o le habla a algún lado en el cual le puedan apoyar. Pero hay algunas acciones y recursos disponibles para estos casos. Qué bueno que el vecino se dio cuenta, pero hay que hablar de que cuando eso ocurre hay que denunciar, ¿verdad? Claro. Si hay sospechas de que un adulto mayor esté en riesgo, sobre todo no tanto abandonado, pero sí en riesgo su salud física, mental, intelectual, etcétera. Una asistencia social, también hay leyes que indican que debe de haber esa asistencia social, y pues tenemos que informarnos y sensibilizarnos de pues de esas situaciones, ¿verdad?, en las cuales no tenemos que decir estamos solos, estamos totalmente abandonados. Son los dos extremos de la vida en los cuales hay pues un abuso cuando hay alguien que no quiere a una persona, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de recursos institucionales. Está el INAPAM, que creo que es el más conocido de todos. El DIF, que antes del INAPAM pues era bastante común que la gente los conociera. Pero también está CONAPRED, que atiende las denuncias de discriminación, maltrato, abandono y problemas directamente relacionados con la vida, ¿no? Y hay organizaciones no gubernamentales locales que ofrecen apoyos. Hay varios sitios de internet. Me di a la tarea de buscar algunos cuantos que creo que tenemos aquí en pantalla, esta lista, ¿verdad?, de INAPAM, el DIF, CONAPRED, etcétera. Y encontré aquí 3 sitios de internet que me parecieron muy buenos, muy valiosos. Tienen guías, tienen podcast que nos hablan de la atención a los adultos mayores. Ya hablamos de asilos, ya hablamos del cuidado de la familia, pero si todo eso falla, entonces el adulto mayor no está solo. Pero ¿qué crees? ¿Qué creen ustedes, quienes nos escuchan? Que
los adultos mayores no le sabemos tanto a las computadoras, no le sabemos tanto a la tecnología, pero aquí es donde entran los jóvenes, los adultos, la intergeneracionalidad, para que nos ayuden a poder entrar a estos sitios y aprender más. Y vamos a poder aprender en esas 3 generaciones. Tenemos muy poquito tiempo, pero si nos comentas al respecto, por favor. Sí. Yo tengo experiencia con mis parientes cercanos. Algunos hay que llevarlos a veces a casas donde los atiendan porque tienen problemas de carácter neuronal, y en las casas pues cometen muchos errores y que no puede ser atendido por los miembros, pero procura, por ejemplo, mi hermana llevarlo a nadar o a un campo donde pueda caminar, tener contacto con animales, con plantas, para sacarlo del encierro de su casa o de su... Sí. Y si no puede mi hermana, pues va mi hermano o voy yo, y vemos la manera de que él encuentre calidad de vida más que cantidad. No queremos que vivan más, sino que tengan calidad de vida. Y es muy difícil lograrlo en muchas familias porque los padres trabajan, y a veces lo tienen como mueble. Entonces hay que buscar estos espacios, y si hay instituciones que pueden colaborar con alguien que tiene a lo mejor un problema temporal, no permanente, pueden llevarlo a un parque, a un zoológico, a que se distraiga, a que vea que tiene sentido y significado la existencia, que vale la pena vivir. Lo llevas a un concierto de música, o lo enseñas a bailar, o lo llevas a la playa si tienes posibilidades. O al jardín para que vea cuando bailan el danzón. Hay personas mayores bailando danzón. Y es un espacio que no requiere más que de 2 o de 3 horas de los familiares, de invitarlo a una nieve o a caminar y sentarse en la plaza, y con que vea personas distintas y diferentes, a lo mejor le hace armonía a su existencia. Excelente. Pues creo que alcanzamos a cubrir en buena parte el plan que teníamos, ¿verdad? Del día de hoy, y pues agradecerte una vez más, maestro, No, al contrario, por haber aceptado venir a platicar con nosotros y contarnos esas experiencias tan valiosas. Gracias, que fueron útiles. Digo, yo ya estoy muy alejado del mundo de la tecnología, pero sí procuro apreciar las cosas de mi generación, como es conversar con amigos como tú. Muchas gracias. Que seamos atendidos por una joven en esto de la tecnología. Y eso, para que veas que sí, aquí mismo también aquí se da mismo tenemos el fenómeno ejemplo de la intergeneracionalidad. Y si esto lo ven los jóvenes y los niños en su casa, pues ya tenemos otra vez esa interacción. Sí, por eso Dios nos bendiga. Y pues sí, nos quedaría nada más invitar a los jóvenes, a los maestros que sean responsables de algún grupo, y también a responsables de algún pues grupo de la iglesia, a que no pierdan de vista esta actividad de intergeneración, actividades comunes. Muchas gracias, bendiciones, hasta luego. De laico a laico, compartiendo la fe católica.